Leyes fundamentales de los gases. Los gases están regidos por ciertas leyes que van mostrando su comportamiento según distintos momentos. Comencemos con la primera ley. La primera ley es la ley de Boyle-Mariotte, también conocido como proceso isotérmico. ¿Ya? Pues acá lo importante es que la temperatura ya se va a mantener constante. ¿Qué significa eso? Que no va a cambiar, ¿no? Por lo tanto, al mantenerse la temperatura constante, ¿qué va a generar? Que el volumen va a tener una relación inversa con la presión. Entonces, ¿qué significa? Vamos acá. Temperatura constante. ¿Ve? Por eso se llama proceso isotérmico. ¿Qué sucede? Que si nosotros tenemos que si el gas, ¿ya? Le aumentamos la presión, ¿qué va a suceder? El volumen va a disminuir, el volumen va a ser menor. Pero si nosotros disminuimos la presión, lo que va a suceder es que el volumen va a incrementar, como podemos observar en el gráfico. En una primera instancia tenemos una presión menor, pero tenemos un volumen mayor. En cambio, en una segunda instancia hemos incrementado la presión. Por lo tanto, obtenemos un volumen menor. Entonces, de ahí que se dice que es inversamente proporcional. Acá tenemos la formulación matemática. El volumen inversamente proporcional a la presión. Ahora, siempre un gas lo vamos a estudiar en dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos? ¿Ya? Para una muestra bajo dos condiciones distintas tenemos la siguiente formulación. La presión 1 multiplicado por el volumen 1 será igual a la presión 2 por volumen 2. Entonces, estos son los símbolos que representan a cada uno. ¿Listo? La presión 1, ¿ya? O sea, P1 significa presión inicial. B1 sub 1 significa volumen inicial. Presión P2 significa presión final y B sub 2 significa volumen. Dos momentos. Vayamos a los ejercicios. Ya, ahí tenemos el planteamiento. Estamos hablando de un gas del hidrógeno, ya, en cuyo volumen es de 16 litros y está a una presión de 2 atmósferas. Es el primer momento. Y en un segundo momento está 4 litros. ¿Listo? Lo que tenemos que determinar es la presión final del cilindro. ¿Ya? Entonces, si observamos, en un primer momento estaba a 16 litros. Ahora, en un segundo momento está en 4 litros, que significa que el volumen ha disminuido. Por lo tanto, la presión debería incrementar. Entonces, vayamos a la resolución. ¿Ya? Entonces, primer momento del volumen, 16 litros. Primer momento de la presión, 2 atmósferas. Segundo momento del volumen, 4 litros. Hay una disminución. Y lo que debemos determinar es qué presión va a tener cuando ya ha disminuido a 4 litros. Agarramos la fórmula o la definición matemática que dice presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Acá necesitamos la presión 2, por lo tanto vamos a invertir la ecuación. Acá ya lo hemos invertido. Lo que necesitamos es la presión 2, por lo tanto el volumen 2 lo transponemos al segundo miembro. Como acá está multiplicando, transpondrá como división. Una vez despejado, podemos llegar a reemplazar los datos. Presión 2 es igual a presión 1 y la presión 1 es 2 atmósferas. Multiplicado por el volumen 1 y el volumen 1 es 16 litros. Todo esto dividido por el volumen 2, el cual es 4 litros. Hacemos la simplificación de las unidades litro con litro, se simplificarán, simplemente nos quedaremos con atmósferas. Hacemos la multiplicación, 2 por 16, obtenemos 32 y en el denominador repetimos 4. Hacemos la división, 32 dividido entre 4, obtendremos 8. ¿8 qué? Atmósferas. Entonces llegamos a la comprobación. El volumen ha disminuido de 16 a 4, en cambio la presión ha incrementado de 2
a 8. Cumplimos con la regla, inversamente proporcional. Pasemos al segundo ejercicio. ¿Ya? En este caso, en un primer momento tenemos 12 litros. También tenemos una presión de 1.2 atmósferas. Para un segundo momento debemos determinar el segundo volumen cuando la presión ha incrementado de 1.2 a 2.4 atmósferas. Si la presión ha sido incrementada, lo que debemos determinar es que el volumen, si estamos cumpliendo la ley, debería disminuir. ¿Ok? Vamos a la resolución. Primer momento del volumen, 12 litros. Primer momento de la presión, 1.2 atmósferas. Tenemos un volumen, que es la incógnita, y tenemos una presión 2, cuyo incremento se marca en 2.4 atmósferas. Hay un incremento, entonces el volumen debería disminuir para cumplir la ley de Boyle. Nuevamente tomamos la fórmula o la ecuación matemática, hacemos un despeje de la presión, disculpen, el volumen 2, ¿ya? Entonces invertimos la ecuación, la presión 2, le vamos al segundo miembro, como está multiplicando, pasará a dividir. Ahora reemplazamos los datos, nos dice que volumen 2 es igual a la presión 1, y la presión 1 tiene 1.2 atmósferas, multiplicado por el volumen 1, y el volumen 1 es 12 litros. ¿Ya? Todo eso dividido entre 2.4 atmósferas, que simboliza la presión 2. Atmósferas con atmósferas serán simplificadas y me quedará el resultado en litros. Entonces vayamos. Si nosotros multiplicamos 1.2 por 12, obtendremos 14.4 el resultado. Y en el denominador repetiremos 2.4. Hacemos una división entre estas dos cantidades y vamos a obtener 6. ¿6 qué? 6 litros. Este es el resultado del volumen 2. Vayamos a la determinación. La presión ha incrementado, el volumen ha disminuido. Hemos cumplido ya con lo que dice la ley de Boyle. Inversamente proporcional entre volumen y presión.